Bueno, pues ahora sí, bienvenidos. Muchas gracias por ver este taller por oferta sobre orientación para la publicación de artículos en revistas académico-científicas. Es un taller programado por el área de ciencias naturales de la Biblioteca General. Comienzo por presentarme. Mi nombre es Carolina Junco. Soy la líder del área de ciencias naturales que asesora a las facultades de ciencias y también de estudios ambientales. Me acompaña mi equipo que está conformado por Marisela, Juliana, Nicole y Diego. Estamos ubicados en el piso 2 de la biblioteca y mi compañero Carlos está ubicado en la sala de audiovisuales. Les dejo por aquí a mano izquierda mi correo electrónico sjunco@javeriana.edu.co para cualquier inquietud que surja, para solicitud de tutorías. Al final vamos a dejar el enlace o pues se pueden comunicar directamente a mi correo. En el día de hoy vamos a ver un tema que es bastante especial, quizás es el más extenso probablemente. Entonces, en esta horita vamos a tratar de abordar lo que más podamos sobre la orientación para publicar artículos científicos. Entonces, vamos a ver aspectos bien importantes que debemos considerar. El primero, ¿cuáles son esos tipos de publicaciones periódicas? El proceso de publicación, cómo viene siendo este flujo de trabajo, por llamarlo así. Los criterios de selección de una revista. Entonces, tanto frente a la investigación como a la revista. ¿Cómo sería esa búsqueda de la revista? ¿Cómo es ese proceso de revisión por pares o peer review? Y hablaremos finalmente del Consorcio Colombia y de la biblioguía, que es una ayuda para todos ustedes donde pueden tener información sobre cupos editoriales con los que se tienen convenio, listado de revistas y muchos más detalles importantes. Vamos a comenzar porque, como ustedes saben, las revistas son un tipo de publicaciones periódicas, pero en este diverso mundo de las publicaciones periódicas existen de diferentes naturalezas. Entonces tenemos, comenzando por las de abajo, las revistas populares que todos conocemos, que tienen un contenido que está más enfocado hacia el entretenimiento. Por ejemplo, pueden ser Jet Set, Cosmopolitan. Esa es una publicación periódica. Otro tipo de publicación vienen siendo las noticias, como por ejemplo, o los periódicos también. En este caso tenemos Time, Portafolio, Semana. Y aquí tenemos un tipo de publicación que reúne más contenido de opinión, noticias, hechos diferentes en hechos de diferentes áreas de interés. Tenemos también los tipos de publicaciones periódicas que son ya más de estilo profesionales, comercio e industria. Entonces, por ejemplo, allí podemos encontrar inclusive Harvard Business Review, Beverage Industry, ámbito jurídico, que son de diferentes áreas del conocimiento, ya sea, por ejemplo, de normatividad como ámbito jurídico, que se encargan de difundir más que todo tendencias, noticias, productos de actualidad en un campo profesional. Y ya en la parte superior, que vienen siendo las revistas académicas y de investigación, son las que nos competen ya directamente en este taller. ¿Qué publican este tipo de revistas? Entonces, estas revistas publican documentos que son el resultado de una investigación. Investigación realizada por ustedes, por docentes, por estudiantes, ¿verdad? Estas investigaciones pues tienen en especial un público objetivo, tienen un nicho caracterizado y por lo general son revisados por pares académicos. Entonces, en estas revistas hay un proceso de selección bastante riguroso. ¿Qué ejemplos tenemos? Tenemos gran variedad también, así como las áreas del conocimiento. Entonces, por mencionar algunas, por ejemplo, para las áreas de ciencias agropecuarias y biológicas puede ser la revista Trends in Ecology and Evolution. Si estamos hablando, por ejemplo, desde la parte de negocios, podríamos encontrar una revista como la Academy of Management Review. Si estuviéramos hablando ya más o menos del área de química, entonces deberíamos mencionar a la Nature Chemistry y así sucesivamente para el resto de áreas.
Ya teniendo esta información, entonces vamos a ver un poco cómo es ese proceso de publicación. Y este esquema es bastante sencillo para entenderlo como a simple vista, de pronto para las personas que hasta ahora se están un poco como familiarizando con este tema, resulta útil, pero ya vamos a ver un poquito un segundo gráfico en donde vienen a intervenir ya unos conceptos un poquito más profundos en el tema de la publicación. Entonces, para que lo entendamos fácilmente con este gráfico, hay como tres protagonistas cuando vamos a publicar. El primer protagonista vendría siendo el autor o los autores. Sin embargo, la persona que somete el artículo viene siendo el autor de correspondencia, que es ese autor elegido por el grupo de autores, ¿verdad? Entonces, este autor es el que comienza el flujo de trabajo, es el que somete su artículo a una revista. Entonces, básicamente, aquí ya entraría a jugar un papel importante el editor, porque es el que revisa e inspecciona y se da cuenta si este documento está cumpliendo con los requisitos de su revista. Entonces, allí hay diferentes aspectos que hay que tener en cuenta porque ya viene muy a colación de pronto los requisitos de la revista como tal, que para todas las revistas no son los mismos. Entonces ahí el editor entra a ver cumple o no cumple. Si cumple con los requisitos, se le asigna un par académico, un revisor, ¿verdad? Y este revisor se va a tomar un tiempo. Generalmente estos revisores pueden ser dos que son expertos en esa área temática y ellos dan una respuesta que puede ser en el mejor de los casos, como te damos unas recomendaciones para que las ajustes, vendría siendo más o menos así, toman una decisión, esto lo pasa a los editores y ellos se encargan de difundir la respuesta, ya sea que es rechazado o ya sea que sea aceptada. Entonces, esto sería así a grandes rasgos, sin embargo, lo vamos a ver un poquito más a detalle con este gráfico. ¿Por qué es importante este gráfico? Porque veíamos que la persona que dispara como este flujo de trabajo viene siendo el autor, pero hay cosas que debe tener en cuenta ese autor antes de enviar el artículo. Me gusta mucho este gráfico porque aquí menciono tres aspectos fundamentales. Lo primero, ese autor, en representación de sus coautores, debe tener en cuenta el cumplimiento de las normas de publicación. Para eso hay que ir a la revista, ver la página web y ver toda esa guía editorial que recomiendan antes de someter un artículo. Lo segundo, pues, es tener su revisión, tener el documento listo, que vendría siendo su preprint, ¿verdad? Que es la versión preliminar de su artículo. Y otro aspecto bien importante es tener el ORCID ID, que es este identificador que te va a hacer como único, por decirlo así, en el ámbito de la investigación. Esto es importante que todos cuenten, todos los autores cuenten con este ORCID y que tengan la afiliación institucional al día. Ya con estos tres aspectos, entonces el flujo ahí sí llega al grupo editorial, el editor comprueba los cumplimientos de normas de publicación. Si no se cumplen, se genera entonces el rechazo, se toma la decisión y se informa que fue rechazada. Si el consejo editorial acepta el artículo para revisión, entonces allí sí es cuando se asignan estos revisores, revisan el artículo, hacen unas sugerencias que ya las vamos a ver un poquito más adelante, cómo vienen esas sugerencias, ¿no? Estas revisiones. Mm, el consejo editorial lo recibe estas sugerencias, toman la decisión y dependiendo de ello, pues comunican el rechazo o informan a los autores sobre las revisiones. Aquí en este aspecto es importante que los autores cuando reciban estos ajustes de los revisores, todos se pongan al día, todos se hablen y estén enterados para que den una respuesta en común, no para que sea, por ejemplo, el autor de correspondencia el que se encargue de dar los ajustes. Aquí es importante porque se pueden presentar después más adelante como malentendidos, que no estuvieron de acuerdo en las decisiones, entonces esto para que se tenga en cuenta. Entonces,
Ya nuevamente el autor de correspondencia envía los ajustes. Los revisores entonces comprueban que se hayan hecho los ajustes que se hayan indicado y finalmente se toma la decisión y en caso de que ser positivo, entonces acepta el artículo. Ya esta versión del artículo ya no sería preprint, sino sería postprint. Ya digamos que con el tema de edición, ya con el esquema, el maqueteado que se le dice, se genera la maqueta, ¿verdad? Y finalmente se publica en la revista científica que se haya escogido. Entonces ya cuando tenemos la aceptación se genera ya la versión de publicación de nuestro artículo y nuestro artículo va a recibir un identificador universal que se llama el DOI, que es el Digital, em, ahora se me olvidó el nombre, el identificador universal. Básicamente ese es como lo que recibiría ya cuando se aprueba nuestro artículo. Entonces, como ven, aquí está un poquito mucho más detallado el proceso. No es un proceso fácil y también los tiempos dependen mucho de la revista. Entonces, vamos a volver a nuestra diapositiva. Y ahora vamos a seguir con los criterios de selección de una revista. Entonces, muchas veces lo que hacemos es empezar a seleccionar una revista de acuerdo a nuestro tema de investigación. Y claramente aquí podemos ver en la imagen que uno de los criterios de selección vendría siendo claramente que esa revista esté alineada con nuestro tema. Ese es apenas como un criterio, ¿verdad? Que nosotros también estemos alineados con esa línea editorial, con el tema de la revista, pero allí es importante también hacer una búsqueda muy exhaustiva y empezar a mirar qué subtemáticas también incluye esa revista. Porque, por ejemplo, puede ser una revista de química, pero de pronto no le interese contenidos de química orgánica, por decirlo de esa manera. Siempre es importante empezar a mirar si mi temática está haciendo match con los objetivos y el alcance de la revista. ¿Cómo lo hacemos? Directamente yendo a la página y viendo esa guía de autor. Allí es como un proceso de empezar a mirar cada detalle de la revista, inclusive es recomendable ver números anteriores para poder ver cómo es esa línea editorial y si nos veríamos allí o si mi artículo podría estar allí publicado. Otro aspecto también importante es el idioma y la periodicidad. Entonces, como sabemos, las revistas son pues, recursos periódicos, ¿verdad? Que tienen un tiempo de periodicidad, pero no siempre está establecido de la misma manera. Como pueden haber semanal, como puede ser mensual, como puede ser trimestral o semestral. Entonces, si yo necesito, por ejemplo, publicar lo más pronto posible y estoy viendo una revista que tiene solamente dos oportunidades de publicación, pues esa revista no me va a servir porque es semestral. En cambio, va a tener más oportunidad en una revista que quizás sea trimestral o que tenga un periodo, un tiempo de periodicidad mucho menor, voy a tener más posibilidad de poder aplicar allí. El idioma, pues es bastante importante porque sabemos que hay muchas revistas, inclusive latinoamericanas, que están recibiendo artículos en inglés. Si este es el caso, y pues que es el caso de la mayoría, tenemos que tener en cuenta que si nos piden artículos en inglés, pues esto muy seguramente me va a incurrir de pronto en algunos gastos. Entonces, tengo que contemplar si yo no tengo buen conocimiento en inglés, pues debería entonces pagar por una traducción y estas cosas, aunque parece que de pronto no afectaran mucho, pues a la larga sí. Imagínense que estuviéramos de pronto pensando publicar en una revista británica. Allí nos sube mucho más el nivel del inglés y eso es un criterio de selección también que se debe tener en cuenta.
Lo otro que les iba a comentar es el proceso de validación. Entonces, los procesos de validación no siempre son los mismos. Allí es importante ver cómo se hace ese proceso de validación y este criterio va también muy ligado a los lapsos de valoración. Entonces, es importante tener en cuenta cuánto tiempo se está tomando desde que yo envío mi artículo en darme una respuesta. Entonces, por ejemplo, el editor cuánto se demora y cuánto se demora, cuánto tardan en que lo reciba, por ejemplo, el peer review, los revisores, cuánto se demora ya cuando me den aprobación, entonces cuánto se van a tomar en que ya esté publicado. Todos estos son aspectos que ustedes deben tener en cuenta porque a la larga afectan mucho en esta decisión. Esto de emisión del veredicto es fundamental y ya ahorita más adelante lo vamos a ver un poquito más. El proceso de validación también tiene mucho que ver con la transparencia y aquí vale la pena de pronto también entrar un poco a colación. ¿Cómo es ese proceso de peer review, de revisión? Entonces, si nos vamos a adelantar un poquito, quiero saltarme aquí en la presentación porque este proceso de revisión puede ser doble ciego, simple ciego, puede ser abierto o transparente. Y esto hace mucho también la diferencia, en donde si el modelo de revisión, por ejemplo, de esta revista que yo tengo en mente es doble ciego, quiere decir que los autores y los revisores no saben, no se conocen quiénes son. O sea, es una revisión anónima. Evita, por supuesto, el sesgo, ¿verdad? Pero hay unos casos en que las revistas tienen un modelo de revisión que es simple ciego. ¿Qué quiere decir esto? Que los revisores sí conocen quiénes son los autores de este artículo, pero los autores no saben quiénes los están revisando. Hay otra modalidad de revisión que es abierta, donde tanto los autores como los revisores saben quiénes son y se conocen mutuamente. Y la que es transparente es donde es abierta, se hace pública además la revisión y los comentarios y también se hace público las decisiones sobre el artículo. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta también esto que implica bastante, ¿vale? Entonces, cuando hablábamos un poquito de cómo evalúan los pares, aquí me estoy adelantando más adelante en la presentación, pero considero que es importante, ya que es uno de los criterios que hay que tener en cuenta. Los pares se evalúan de la siguiente manera. Los pares pueden aceptar con cambios menores, pueden aceptar con cambios mayores o pueden rechazar, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa más frecuente en la vida real? En la vida real pasa rechazado, aceptado con cambios mayores y en el mejor de los casos aceptado con cambios menores, que serían los minor revisions, los major revisions y rejected. En la vida real, eso es lo que sucede más, pero que los pares de una acepten un artículo, pues es muy difícil, no se presenta. Recomendaciones que todos los autores, no solamente el autor de correspondencia, que viene siendo el que aparece el primero en la lista, en el listado, ¿verdad? Lean todos los comentarios de los pares. Lo que les comentaba anteriormente, también que esa respuesta sea acordada por todos los autores y que sea, ahí sí, solamente ese autor de correspondencia el que se encargue de dar respuesta. Finalmente, ese es su trabajo. También responder con argumentos científicos, eso es importante. Resaltar los cambios, eso también es un aspecto importante cuando ustedes envíen ya su artículo corregido. Y no tomarse las cosas personal, pues porque algunas veces en este proceso de las revisiones puede ser un poquito compleja. Nos vamos entonces ahora sí a devolver bueno, ilustrando un poquito el tema de los pares, ya que estamos en este punto de cuando vamos a publicar, un poco como cómico podríamos ilustrar este paso así, donde nos están esperando nuestros pares para ver em, nuestro artículo, ¿no? ¿Qué hacen ellos básicamente? Ellos se fijan en que se cumplan las instrucciones, tanto como de la revista, ¿verdad? Y también se fijan en el estilo. Entonces, esos son aspectos importantes a tener en cuenta. La calidad científica se revisa con lupa, que ese artículo cumpla con idoneidad,
con novedad. ¿Por qué es importante publicar ese artículo en esta revista? La credibilidad, la coherencia, la claridad en la que está escrito. Otro aspecto también muy importante es la influencia y las experiencias que tienen los autores. Entonces, por eso siempre se les hace la recomendación que tengan sus perfiles digitales al día, que suban sus artículos, porque definitivamente los pares miran con lupa eso. ¿Quién está escribiendo? No solamente qué está escribiendo, sino quién, quiénes son los autores, digamos, como con quién está colaborando. Entonces, esos son aspectos también que vienen en ese criterio en la respuesta. Nos vamos a devolver ahora sí a nuestra primera em, portada, aquí a nuestra primera slide, en donde hablábamos de ese proceso de validación. Ya vemos esta posición importante que es el peer review. Otro aspecto es la visibilidad, el acceso y la indexación que tenga mi revista. Lo vamos a ver más adelante, pero la visibilidad es muy importante. ¿Por qué? Porque yo, por el simple hecho de que yo no quiero publicar en una revista que nadie conoce, yo quiero publicar mi artículo precisamente en una revista que tenga prestigio, preferiblemente que sea de cuartil 1, preferiblemente cuartil 1, cuartil 2 y ya vamos a ver un poquito más allá de esto. Que esté indexada también es importante y más adelante les voy a contar por qué es importante que esté indexada. Tiene mucho que ver también con la visibilidad del factor impacto y otras métricas de la bibliografía, bibliometría, perdón. Hablábamos entonces del factor de impacto, que ya lo veremos más adelante. También la revisión preliminar de artículos publicados. Entonces es importante ver un poco como el estilo, esos artículos que está publicando la revista que yo tengo por allí tentativa elegida. Definitivamente convocatorias. Hay algunas revistas que manejan estos llamados para publicación que son como los call for papers. Es decir, que si por ejemplo esta revista por dar un ejemplo de medicina, va a ser un número especial que son los special issues sobre epidemiología. Entonces hace un llamado para que los autores que tengan que ver con epidemiología envíen sus artículos. Pues si yo aplico y, por ejemplo, si mi artículo tiene que ver con precisamente epidemiología, pues va a ser mucho más fácil. Entonces es importante ver esas convocatorias que algunas veces hacen estas revistas. Eso entonces de los special issues es otro aspecto también a revisar. Los tipos de artículos publicables por la revista. Bueno, vemos que ha habido también un auge sobre las revisiones sistemáticas. Hay revistas que les interesa mucho publicar revisiones sistemáticas, como hay revistas que no les interesan las revisiones sistemáticas. Si yo tengo una revisión sistemática y si a mi revista no le interesa ese tipo de investigación, pues ya descartada. Entonces, fíjense que en cuanto a los criterios de selección, ya como en la investigación hay bastantes aristas, hay un panorama de un abanico de razones y de aspectos que hay que tener en cuenta definitivamente. Pero les voy a presentar aquí unas opciones que nos van a permitir encontrar nuestra revista, que son el Journal Finder, el buscador de revistas de Taylor and Francis, que se llama Author Services, el buscador de Sage y el de Journal Suggester de Springer Nature. Entonces voy a hacer clic, por ejemplo, en el de Journal Finder, que nos va a llevar directamente aquí a esta herramienta. Entonces, por ejemplo, lo que ustedes pueden hacer es que pueden colocar su resumen del artículo acá y de acuerdo al resumen, el Journal Finder va a empezar a seleccionar o les va a indicar cuáles serían esas revistas que por temática hacen match con el resumen. Otra manera es colocar las keywords o el alcance o el objetivo que ustedes tienen o el título de su artículo. Entonces lo pueden colocar acá y aquí ya aparece. Yo ya hice aquí un ejemplo y lo hice con el tema de naturaleza y conservación. Cuando yo le pedí al Journal Finder del Sevier que me buscara revistas con estas keywords, que son naturaleza y conservación, él me está mostrando
las siguientes opciones. Ustedes pueden organizarlo acá por Best Match, por Journal Name, o sea, el nombre de la revista, por el factor de impacto, por el Side Score, que estas vendrían siendo dos métricas, por el tiempo de la primera decisión. Fíjense que aquí ya estamos mirando cuánto se demora el editor en dar una decisión, el tiempo de aceptación y la tasa de aceptación. Hay en algunos casos en que las revistas no publican estos datos, esta información, lo vamos a ver con este ejemplo. Hay algunos que no ponen cuánto es la tasa de aceptación. Por ejemplo, para for Nature Conservation, vemos que tiene un factor de impacto de 2.5, tiene un side score de 3.9 y el tiempo en que se demoran en la primera decisión es de 14 días, digamos como no está tan grave. Y ya el tiempo de aceptación de la publicación viene siendo de 3 días. Esto no aplica para todas las revistas. Hay revistas que se demoran muchísimo más, inclusive pueden demorarse meses. Todo depende de las revistas, entonces hay que mirar aquí con detalle estos aspectos. También nos dice qué tipo de acceso tiene, estas Open Access, y nos está diciendo cuánto vale publicar en esta revista. Generalmente siempre los precios vienen en dólares o si no vienen en pounds, en libras cuando son revistas británicas. Como pueden darse cuenta, pues los precios son bastante elevados, que vendría siendo los APC, los costos de publicación de artículo y aquí se excluyen los impuestos. Entonces, publicar en un artículo no es de esta manera. Digamos, si yo lo quiero open access, que todo el mundo pueda acceder a mi artículo y lo pueda ver, es la vía más costosa. Hay que pagar bastante, entre 8, 10, 12 millones hasta mucho más, ¿verdad? Dependiendo de la tasa de la TRM. Entonces, aquí podemos darnos cuenta algunos aspectos que también son críticos y que en la diapositiva aparecían los costos de publicación. Entonces, si yo quiero publicar y si yo lo quiero hacer por mi cuenta, bueno, tengo que tener $2,750. Aquí podemos seguir mirando, por ejemplo, la Biological Conservation. Fíjense que aquí me parece la opción para visitar la página de la revista y también me lleva a la guía para someter el artículo. Entonces, es ideal que siempre se vayan ustedes a la fuente, a la revista y lean toda la información. Fíjense que aquí los tiempos pues son bastante cortos. Los precios pues ya van subiendo, ya vamos en $3,100, la Global Ecological Conservation. Aquí fíjense que no están dando información de primera, cuántos están demorando en dar una primera decisión, la tasa de aceptación. Entonces, por ejemplo, hay tasas de aceptación del 80% o del 90%. Esto nos puede indicar qué tan fácil o qué tan imposible es poder que me acepten mi artículo. Aquí, por ejemplo, Landscape, Architecture and Sustainability no publicó nada, como hay otras que sí. Entonces, en este caso, 10 días, 8 días. Por ejemplo, en el caso de Ecological Complexity, el tiempo que se demoran es 64 días para la primera decisión. Entonces, vienen siendo 2 meses. Tiene un factor de impacto del 3.4, el 8.1 y la aceptación de publicación ya vienen siendo 14 días. Este tema de las métricas es importante que ustedes sepan que no se deben juzgar las métricas por igual en todas las áreas del conocimiento. No se comportan de la misma manera las investigaciones en las ciencias sociales, no se comportan de la misma manera como se comportarían en las ciencias básicas, en las ciencias biomédicas. Entonces, lo que puede ser bajito en un área puede ser muy bueno en otra área. Entonces, para que lo tengan en cuenta, fíjense cómo aquí ya vamos subiendo en los costos de publicación. Por eso también quería contarles sobre, a propósito de estos valores de poder acceder en acceso abierto, viene allí y quiero contarles sobre el Consorcio Colombia porque es una alianza entre universidades que se ha hecho precisamente esta alianza entre diferentes universidades, tanto privadas como públicas, instituciones también, que buscan encontrar una solución a estos costos tan altos de publicación. Aquí podemos quedarnos mirando estos valores y pues para un investigador sería
realmente imposible poder hacerlo por cuenta propia, pero el Consorcio Colombia que se los muestro aquí, precisamente ha surgido como esa estrategia para poder lograr cupos y poder lograr alianzas con las empresas editoriales. La Universidad Javeriana hace parte de este consorcio Colombia, digamos como que en esta parte, aquí ya el flujo de trabajo empieza un poco como autores, biblioteca, vicerrectoría de investigación y el consorcio. Entonces, para comentarles, nosotros aquí en la universidad les voy a indicar la ruta. Acá por bibliotecas, ustedes pueden ir a las biblioguías. Si ustedes quieren conocer con qué editoriales nosotros tenemos convenio, pueden ir acá a esta parte de orientación a la investigación. Vamos a ir a cómo publicar y comunicar lo escrito. Y en cómo publicar en revistas de alto impacto, ustedes van a darse cuenta de los acuerdos transformativos. Entonces, el consorcio ha generado unos acuerdos transformativos que le permiten a los autores poder publicar en Open Access, ¿verdad? Sin que ello implique un costo para el autor. ¿Por qué? Porque esto viene siendo como una una alianza entre financiera, económica, donde se unen esfuerzos para poder lograr estos cupos. En este momento la bibliografía no se encuentra actualizada porque todavía se están ajustando algunos acuerdos. Esto también depende un poco también como del consorcio, por eso no está actualizada, pero esperemos que ya para marzo ya podamos contar con los cupos nuevamente para este año. Sin embargo, contarles, aquí ustedes pueden ver toda la información relevante a lo que concierne, por ejemplo, a la Universidad Javeriana. Tenemos las siguientes editoriales con las que tenemos convenio, donde está Wiley, IUP Publishing, Elsevier, Springer Nature, Taylor and Francis, Oxford, Cambridge y Sage. Por ejemplo, acá aparece el total de artículos por año para la Universidad Javeriana, 20, 25, 15, ilimitado. Cupos utilizados en el 2025, bueno, afortunadamente se han utilizado la mayoría. Cupos disponibles, claramente, pues ya no, donde habían cupos como por ejemplo Wiley, Elsevier y Springer Nature, pues ya están agotados. Total de revistas donde publicar para la PUJ. ¿Cómo pueden ustedes, por ejemplo, saber cuáles son esas revistas que aparecen para una posible selección? Lo que hacemos acá es, por ejemplo, si yo estoy interesada en las revistas del Sevier, que ya sabemos que hay un convenio, simplemente ustedes pueden acá hacer clic en el Sevier listado de revistas y ustedes van a ver un archivo de Excel donde va a aparecer todas las revistas. Entonces, otra forma en la que ustedes pueden elegir su revista es, digamos, como basándose en el criterio del convenio. Entonces, si somos Universidad Javeriana, hacemos parte del Consorcio Colombia, por tanto hay una alianza y hay un convenio con una editorial. Entonces, ustedes lo que podrían hacer es, antes de comenzar a hacer una búsqueda temática, como la hicimos con el Journal Finder, podrían hacer esta exploración basado en que ya hay un convenio. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí el listado de las revistas, pueden ver el ISSN, la inclusión en 2025 y el enlace. Entonces, ya aquí harían la exploración temática de todas las revistas que tenemos y ya basado en esto, ustedes ahí sí podrían hacer un poco ya la exploración más al detalle, si estoy como en la misma línea editorial, si los objetivos y el alcance de la revista están también como alineados con lo que yo estoy presentando, si los tiempos de aceptación me sirven, si ese peer review, digamos, como que es transparente, ya ahí entrarían a jugar un poquito los otros criterios, pero al menos el financiero, digamos que por este lado ya estaría cubierto siempre y cuando hayan cupos, ¿no? Entonces, eso es algo para que ustedes lo tengan en cuenta. Me voy a devolver perdón, a la diapositiva porque entonces veíamos el tema de los costos. Entonces ya sabemos que si vamos directamente a la bibliografía de orientación de publicación de artículos, vamos a ver los cupos y vamos a ver las editoriales del convenio. Frente a la revista también les comentaba el tema de los derechos de autor, la cesión de derechos. Recuerden que
le doy los derechos a la revista para que pueda reproducir mi documento. Y ahí es importante también tener en cuenta el acceso abierto, la licencia Creative Commons, la vía verde o la vía dorada, en donde la vía verde, que es el acceso abierto, ¿verdad? Tiene unas licencias de contenido que en algunas veces presentan también restricciones y eso hay que tenerlo muy en cuenta dependiendo de la licencia, ver las políticas de copyright que manifieste el editor. Digamos que la vía dorada es como la vía soñada porque garantiza ya de entrada difusión y disponibilidad inmediata. Tiene la ventaja porque de una vez mi artículo va a estar en acceso abierto y va a estar, digamos, visible no solamente para las personas que tengan una suscripción con esta revista, sino que va a estar open access, lo que me va a traer a mí métricas de citas, y eso es precisamente lo que queremos cuando publicamos un artículo científico. Cositas que son importantes que deben tener en cuenta frente a la revista. Digamos que ya vimos algunas cosas sobre la investigación y frente a la revista para que ustedes tengan en cuenta que esa revista preferiblemente sea miembro del COPE, que es el Comité Editorial de Ética, entonces que sus prácticas sean transparentes, parte lo del peer review. Eso es importante que ustedes lo vean, la ética editorial. También el tema de los APCs. Eso viene siendo siempre solo un solo pago. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta y ya podemos ver un poquito como los costos elevados, la periodicidad de la revista, que ya lo vimos anteriormente, la visibilidad, el impacto de la revista y la endogamia, que viene siendo evitar endogamia, que si somos, por ejemplo, de filiación javeriana, evitemos publicar en revistas de la Universidad Javeriana. ¿Por qué? Porque no está bien visto. Ya cuando hablamos de por qué me piden que mi revista sea indexada y continuando como con esos criterios ya un poco más de la revista, es que esa revista haga parte de un índice. Esos índices pueden ser que esté indexada en bases de datos como por ejemplo EBSCO, ProQuest, que ya son plataformas, que estén indexadas en PubMed, en Scopus, Web of Science, Redalyc, conocemos estas bases de datos, porque en el hecho de que esta revista esté indexada, pues va a ser más accesible y va a tener mayor impacto en la comunidad científica, por lo tanto va a tener mayor visibilidad. Eso sería como la razón fundamental. En cuanto al impacto de las revistas, aquí veíamos un ejemplo de la Global Environmental Change. El factor de impacto ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero cuando estamos viendo el impacto en una revista, vienen siendo unos indicadores, ¿verdad? Es un indicador bibliométrico en donde podemos destacar, por un lado, el site score, que son estas métricas de Scopus, el factor de impacto que viene siendo el Clarivate, Web of Science, el índice H de Google Scholar y el Shimago Journal Ranks, que es un indicador también basado con datos de Scopus. Fíjense, por ejemplo, acá esta revista, aunque ya ahorita ya cambió los tiempos, fíjense cómo el tiempo de aceptación, por ejemplo, para esta era de 294 días y la tasa de aceptación era de un 8% allí. Y fíjense, por ejemplo, los valores, $6,440. Ya en este momento creo que los tiempos de aceptación para Global Environmental Change redujeron bastantes, eh, pero allí podemos ver diferentes lecturas, ¿no? Para que tengamos en cuenta. Y como les digo, Journal Finder no es la única herramienta. También la tiene Sage, Taylor and Francis y es bastante útil para que se pueda hacer como una selección de revista ya basado como en mi resumen o en mi título o en las palabras clave. Entonces, cuando hablábamos del impacto de las revistas, hablábamos de cuatro métricas. Una que es el Site Score, básicamente se lo trae Scopus, que lo que hace es medir el impacto de la revista basado en las citas que ha recibido en los últimos 3 años. Estas métricas, como les digo, no se pueden medir de la misma forma en las áreas de las ciencias naturales como en las ciencias sociales, porque los ritmos de investigación son diferentes.
Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ya cuando hablamos por allí del índice H, entonces allí ya tiene un poco más que ver con la productividad y el impacto de un autor o de una revista, según la cantidad de artículos y citas recibidas. Tenemos por otro lado el factor de impacto de Clarivate, que mide la frecuencia con la que los artículos de una revista son citados, pero en un periodo de 2 años previos. Y está el SJR, que es del Chicago Journal Rank, que mide la influencia de una revista en un área del conocimiento. Básicamente es como para ver el peso de la revista, la calidad de las citas con los datos de Scopus. Podemos hacer búsquedas de revistas de diferentes maneras. Entonces, como les comentaba, una puede ser la búsqueda temática y esa búsqueda temática puede ser la que yo hago, por ejemplo, en Scopus con los operadores booleanos. Entonces, vamos a hacer un ejercicio aquí muy rapidito. Voy a ir a Scopus, voy a decirle a Scopus que busque, por ejemplo, mis palabras clave van a ser nature or and mejor conservation and global warming. Con esta temática, con estas palabras claves simplemente que acabo yo de colocar en el buscador de Scopus, una búsqueda temática podría ser así. Entonces, con mi estrategia de búsqueda, yo la corro, encontré aquí 667 documentos, ¿verdad? Artículos. Yo lo que puedo hacer es mirar aquí en los filtros los títulos de las fuentes, de las revistas. Entonces, fíjense que me están apareciendo las siguientes. Aquí yo puedo ver un poco, puedo ampliar la selección. Me aparece 17 veces Science of Total Environment. Entonces, yo podría, por ejemplo, ver esta revista. Voy a limitar a esta. Y simplemente aquí lo que puedo hacer es ir directamente a la revista y yo puedo ver los detalles de la fuente, en donde me dice los años que ha estado cubierto por Scopus. Entonces, una revista que está indexada desde 1972 hasta 2026. Eso dice mucho de la continuidad de la revista. El publicador es el Sevier. Aquí me está dando el ISSN, que es el identificador para revistas. Me está dando las subáreas. Entonces, son las ciencias ambientales, ingeniería ambiental, química ambiental, polución, como el manejo de la basura, la disposición y el manejo de la basura. Entonces, eso sería muy importante, o de los contaminantes también. Entonces, fíjense, aquí me dice también que es un tipo journal, entonces es una revista, y con esta información, entonces yo puedo ver también cuáles son esas subtemáticas que tiene esta revista. Si bien sabemos es de las áreas de estudios ambientales, pero cuáles son esas líneas de investigación que tienen. Entonces, ese aspecto es muy importante para definitivamente incluirla como posible candidata. Y aquí lo que les comentaba sobre las citas, el site score. Como saben, esto se mide 2 años antes, por eso aparece 2024. Otro tipo de métricas que aquí podemos ver, nos aparece el SJR, el SNP y otra información adicional. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver inclusive los documentos y aquí yo podría empezar a hacer una revisión de ese estilo. Me voy a devolver un poquito a la presentación. Este tema tiene bastantes aristas. Vimos navegación por áreas del conocimiento. Entonces, esa navegación por áreas del conocimiento la puedo hacer también desde Scopus. Entonces, me voy a ir aquí a Scopus. Me voy a devolver bien a Scopus y voy a ir aquí a Sources y simplemente esa búsqueda por áreas del conocimiento la puedo hacer acá. Entonces, yo quiero ir a, por ejemplo, el área de ecología, evolución, behavior and systematics. Podría decirle esta. Y aquí yo ya estoy navegando por un área en especial. Entonces aquí ya me aparecen temáticas ya más específicas. Yo podría, por ejemplo, decirle que me muestre solamente aquellas revistas de primer cuartil. Entonces, para tener en cuenta, eh,
Generalmente se busca publicar en revistas en primer cuartil, pero a veces cuando es la primera vez que publicamos no es tan fácil poder aplicar al primer cuartil. Sin embargo, pues los ideales vienen siendo uno y dos. Sin embargo, para la biblioguía de Consorcio Colombia, lo que les comentaba acá de nuestro tema de cómo publicar en revistas de alto impacto, sí deben tener en cuenta que para el tema de los cupos, la universidad prioriza artículos en revistas indexadas en cuartiles uno y 2. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Creo que me salí de donde estaba. Ok, entonces yo le podría decir, ok, tráeme las de cuartil uno y 2. Aquí aplico los cambios. Le digo que me busque solamente journals, que son estas revistas académicas. Y esta aquí tendría 405 resultados que yo puedo seguir, por ejemplo, delimitando, ya basándome, por ejemplo, con el side score o con estas otras métricas, el porcentaje de citación. Pero aquí tengo también otro insumo para poder tener candidatas. Nos vamos a devolver aquí a nuestra presentación para ver un poquito más de cosas importantes. Entonces, en cuanto a las herramientas de recomendación de revistas, ya veíamos las que les mostré, el Journal Finder, la de Sage, la de Taylor and Francis, que también son muy útiles, simplemente pues que cambia la interfaz. Como les decía, este proceso de revisión por pares, que no es fácil, que es bastante riguroso, que puede ser a veces doloroso, pero es muy exhaustivo y digamos que todos estos artículos que están, por ejemplo, indexados en Scopus, todo lo que vayamos a encontrar en Scopus, pues ha pasado por un proceso de peer review bastante exhaustivo que lo que busca que se publique, pues cumpla con los altos estándares de contenido, de investigación, de integridad académica. Por eso es importante que ustedes pues lo sepan, ¿verdad? Ya hablábamos entonces de cómo evalúan estos pares, donde en el mejor de los casos nos dicen aceptado con cambios mayores. Y pues ya muy suertudos donde salga aceptado con cambios menores, para que recuerden entonces las modalidades de revisión: doble ciego, simple ciego, abierta y transparente, que vendrían siendo las que están a continuación. No sé si de pronto por allí haya alguna inquietud, desean de pronto que miremos el Shimago Journal Rank, que también es otra fuente de, por decirlo, otra herramienta con la que podemos también analizar una revista. Entonces, vamos a hacer el ejemplo con la que teníamos por acá, con la primera, que era Journal for Nature Conservation. A ver qué nos dice. Entonces, además de estas, del Journal Finder, el Shimago Journal Rank también viene siendo una herramienta importante. Creo que no me copió. Ah, no me copió, perdón, voy a cerrar acá. Journal for Nature Conservation. Ok, vamos a buscar Journal for Nature Conservation. Entonces, el Shimago Journal Rank también es ideal porque fíjense que aquí les está dando unos datos también importantes. Les está diciendo el país al que pertenece esta revista, en este caso es Alemania. En algunos casos salen revistas con nombres parecidos, entonces para que tengan ahí un poquito de cuidado. Está como avalada o hace parte del Shimago Institutions Rankings. Eso es importante también ver cómo a qué asociaciones pertenece la revista. Mm, Nos está contando entonces adicionalmente eh, el área del conocimiento y las categorías, entonces ciencias ambientales, ecología, naturaleza, conservación del ambiente. El publicador nos da el SJR. Aquí nos está indicando el Q2, que vendría siendo el cuartul 2. Ya se nos fue muy rápido la hora, solamente quería aquí para hacer la aclaración. Fíjense que esta revista tiene dos áreas, como dos líneas de investigación, que son ecología y el área de conservación de la naturaleza y, bueno, y landscape. Pero el último cuartil que presenta es Q2, ¿verdad? Sin embargo, no siempre fue así. Fíjense que, por ejemplo, para este
caso en el 2000, podría decirse. En ecología tuvo un Q3 y en Nature and Landscape Conservation tuvo un Q4. Luego aquí ya pasó a Q2, o sea, aquí ya se recuperó. Aquí se recuperó mucho más en el 2003, la segunda línea de investigación. En el 2020 estuvo en Q1, digamos que ha venido como descendiendo. Estuvo en el Q1 en un muy buen ranking y luego se encuentran en Q2. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, cuando vean los cuartiles, para que se fijen un poquito acá, que dependiendo también de la temática, es bueno también fijarse, porque si mi artículo pertenece, eh, por ejemplo, a ecología y no está en un en un buen cuartil, pues también ese criterio también pesa. Aquí pueden ver también otras, bueno, ya estos ya son puras métricas ya más avanzadas, total de documentos, colaboraciones internacionales. Aquí ustedes pueden ver un poquito como el comportamiento que ha tenido la revista y pues definitivamente este también es como, inclusive les muestran los autores femeninas, también es importante. Algunos insights que pueden ayudarles a ustedes como investigadores a tomar decisiones. Fíjense que apenas como que el tema viene siendo uno de este abanico de posibilidades. Entonces, pues la invitación que les dejamos es a que consulten la bibliografía de cómo publicar artículos que tengan en cuenta estas facilidades que desde la Universidad Javeriana les presentamos para que puedan generar sus artículos, puedan publicar en Open Access. Allí estamos siempre en contacto biblioteca. Hay un momento que en el proceso también entraría a, por supuesto, a intervenir la dirección de investigación. Y bueno, pues desde biblioteca siempre estamos muy presentes para acompañarlos, resolver cualquier inquietud. Ya para finalizar, quisiera compartirles el siguiente enlace donde me gustaría mucho que pudieran evaluar esta sesión. Tienen este código a mano izquierda, lo pueden escanear con sus celulares y allí pueden ustedes escoger la opción curso por oferta del listado. Mi nombre es Carolina Junco y bueno, también les presento aquí a mano derecha la programación de talleres por oferta que tenemos en ciencias naturales. También los invito para que escaneen ese código y la revisen, que tenemos una oferta bastante variada para marzo. No sé si tengan por allí alguna pregunta. Voy a dejar de compartir para ver de pronto si por aquí hay En alguna chat no hay inquietud. en chat no hay preguntas, Caro. Vale, muchas gracias. Entonces, pues bueno, les agradezco mucho la atención. Em, Les dejo nuevamente, qué pena que quité la pantalla. Les dejo por aquí el enlace para que evalúen esta sesión. Es muy importante pues para nosotros que ustedes nos den sus comentarios, si les pareció clara las recomendaciones. Es un tema que es bastante extenso, generalmente nos toma dos y da incluso para más tiempo, pero creo que pues allí se abarcaron como cositas indispensables para que las tengan en el radar cuando vayan a publicar pues sus artículos. Agradecerles por haberse conectado. Estaremos enviándoles esta grabación por correo electrónico y pues quedamos muy pendientes. Les dejamos por aquí en el chat mi correo por si desean de pronto escribirnos. Voy a dejar ahora sí de compartir. Les voy a dejar acá en el chat mi correo por si hay alguna inquietud. Con mucho gusto estamos por allí pendientes. Vamos a dejar de grabar. Listo.